pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia, que es la última del ciclo en torno a la figura y la obra de Fernán Coronas, Padre Galo, producción lexicográfica, poética, mariana y paremiológica. Bien, hoy nos acompaña, todos ustedes lo conocen, Antón García, que es licenciado en Filología Española por la Universidad de Oviedo. Actualmente, como saben, es director de Política Lingüística del Gobierno asturiano. Desde 1992 ya estuvo vinculado a distintas empresas del ámbito cultural y fue profesor asociado de Literatura Asturiana en la Universidad de Oviedo durante algunos cursos. Desde muy joven se unió al movimiento de recuperación de la lengua asturiana. Él es natural de Tuña. Tiene editados 5 libros de poesía, 3 novelas, 2 libros de narraciones y un libro infantil, todos ellos en asturiano. También es traductor y crítico literario, además de historiador de la literatura asturiana, tema sobre el que tiene publicados distintos estudios y ensayos. Fue miembro del grupo de investigación Seminariu de Filoloxía Asturiana de la Universidad de Oviedo y dirigió la revista asturiana de cultura Campo de los Patos entre 2011 y 2019. Modernamente fue el primero que llamó la atención sobre la importancia de la figura de Fernán Coronas, al que le dedicó en las últimas décadas diversas aproximaciones a su obra poética y a sus traducciones. Y bueno, para cerrar este ciclo, Antón García va a disertar sobre Fernán Coronas con una conferencia titulada Fernán Coronas, un naturismo poético asturiano. Muchísimas gracias a todos ustedes, como decía, y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marta. Quiero empezar pidiendo disculpas, bueno, también agradeciendo la vuestra presencia y sobre todo que la vuestra cercanía en este caso, porque les disculpes son por la mi voz. La verdad es que si normalmente no tengo una vozona, en fin, para echar discursos ni para hacer grandes proclames, la verdad es que en este momento tengo media voz de la habitual, con lo que sacarla del cuerpo y llegar al final de la conferencia creo que me va a costar. Bueno, además de las palabras iniciales de la profesora Marta Pérez Toral, también tengo que agradecer la convidada para que me sumara a este ciclo de conferencias. Participo encantado, sobre todo con la idea de poder centrar les mías palabras na parte literaria, porque, aunque non son desdeñables les contribuciones de Fernán Coronas a la lexicografía, a la gramática, a la etnografía o a la traducción, creo sinceramente que lo que llenó enteramente la vida del Padre Galo hasta convertirse na súa razón de ser foi la creación poética. Podemos dicir, en sin miedo a equivocarnos, por lo que vamos conociendo, que non deixó pasar ningún solo día de la súa vida en sin componer un poema. Una obra tan extensa que suma miles y miles de poemas de distinta intención, desde el apunte lírico rápido al poema épico, tiene necesariamente que ser irregular. Pero ello non quita para que Fernán Coronas nos dexara una bona montonera de poemas memorables, muchos incluso extraordinarios. Nesta comunicación mía quiero facer un repás sucinto de la súa obra poética, parándome a comentar unes moi poques de les claves interpretativas que al mío xuicio conformen esta poesía. Quiero agradecer también a José Manuel Fernández, que está aquí presente, bueno, además de los pregones que en los últimos años vienen manteniendo viva esa tradición que inició Fernán Coronas en 1932, si no me confundo,
les fotografías que me proporcionó del padre Galo, como por ejemplo esta que pueden ver aquí, y que lle pues un Fernán Coronas prácticamente neno, ¿no? Seguramente una foto de cuando entró en el convento de los Oblatos. Y una foto que yo no conocía y la verdad que me presta mucho que me la proporcionara, porque bueno, la verdad que cualquier testimonio gráfico del padre Galo es muy interesante. A finales de este año, aquí tenemos otra, ya vestido como fraile oblato. A finales de este año 2022 va a hacer 30 años que Félix Ferreiro me llamó para proponerme que me ocupara de unos papeles del padre Galo que varias familias de Cadabeu ponían a disposición de la Consellería de Cultura para ver si se podía hacer de alguna publicación y dedicar la Setmana de les Lletres de 1993 al oblato de María Inmaculada. Por supuesto, dije que sí, y eso permitióme centrar unos cuantos meses de la mi vida, de finales de 1992 y los primeros meses del 93, en conocer mejor la obra de Fernán Coronas. En aquel momento, por ejemplo, tuve oportunidad de conocer esta fotografía, que para los que conocen la obra del padre Galo, representa en el estreno del teléfono, y una foto tomada en Cadabeu, creo que en el mes de Pallares de 1927, en el estreno del teléfono, ¿no? Un acontecimiento social de Cadabeu al que Fernán Coronas dedica un poema. A partir de entonces, la verdad es que tuve bastantes oportunidades de escribir y de falar sobre Fernán Coronas, y en 1996, invitado por la Comisión de Fiestas de la Regalina, di una conferencia en Cadabeu titulada Fernán Coronas y el padre Galo, en la que trataba de explicar a los vecinos del pueblo les dos almes del flaire: l'home, que foi sacerdote e que deixou memoria de arrogancia pa con los probes, de santidad, e tamén deixou la fiesta popular de la Regalina, todavía viva, e que estaría representado ese home pol padre Galo, y l'intelectual con formación académica, conocimiento de lingües e inteligencia que aplicó a los estudios asturianistes y que firmaba los sus escritos como Fernán Coronas. En toda la posguerra foi escaeciéndose al intelectual Fernán Coronas, y en los años 80, cuando yo me avero a Cadabeu, por primer vez tras los pasos de este escritor, lo que permanecía y era prácticamente la alcordanza del home bono, del padre Galo. Y es posible que el intelectual fora una persona consciente del valir de la su obra, con un trato menos bonaz no intelectual que el que deixó el cura, comprensivo, como tuve oportunidad de recoger en muchos testimonios de los vecinos que en los años 80 y 90 lo trataron, comprensivo, digo, con les faltes de la rapacería, y que prácticamente toda la mocedad quería más confesar con él que con cualquier otro cura, porque perdonaba con mucha más facilidad los pecados que pudiera tener aquella mocedad. La obra poética de Fernán Coronas podemos dividirla claramente en dos partes: la escrita en castellano, que abarca desde los primeros años del siglo XX hasta la mitad de la década de los años 20, cuando empieza a escribir en asturiano. De esos primeros años del siglo XX conocemos algunos poemas, conocemos también ejercicios a la manera de Goethe, y sabemos
que tuvo un profesor de poética entre 1910 y 1913, que parece ser que foi un fraile de la propia congregación de los Oblatos de María Inmaculada. En 1915 publica en Barcelona, na casa de Luis Gili, con introducción del claretiano padre Pablo Medina, misionero del Corazón de María, también escritor el mesmo, y el padre Medina fai un retrato axustado de la poesía del Oblato, poniéndola en relación principalmente con Bécquer. Lleva también ese libro un proemio del propio Galo, que nota a pie de página más amplia que el cuerpo del texto, nos da una pista interesante sobre uno de los recursos estilísticos favoritos del padre Galo, el paralelismo, que lleva a la poesía hebrea bíblica. Fernán Coronas fala nese proemio de versificación de pensamientos con rima de ideas, que podría servir para definir una parte muy importante de la su poesía, aunque la su obra se caracterice por escribirse también con rima de sonidos. Después de Cantares Floridos, tenemos aquí la cubierta de Cantares Floridos. Después de Cantares Floridos, el gran texto que lo tiene ocupado, que sepamos por lo menos entre 1918 y 1925, fue el poema A Covadonga. Un poema de intención españolista que quería celebrar el 12 centenario de la batalla en 1922, pues sumándose un poco a las celebraciones que desde todo el Estado, Asturias también, pero sobre todo la monarquía y en general el gobierno de aquel momento se proponía poner en marcha. El tema de Covadonga, pues claro, tenía un gran interés poético para el padre Galo, y es uno de los grandes santuarios y de los más antiguos del norte de España, y xunta devoción mariana y reino de Asturias, dos de las mayores esmoliciones de Fernán Coronas. Dende llueu tenemos bastantes testimonios de ese interés por Covadonga. Fechado en Turín el 8 de noviembre de 1912, ya tenemos un breve poema que titula Cantar de Covadonga. Otros poemas de este tema corresponden a los años 13 y 15, pero cuando realmente crece eso que podemos llamar materia de Covadonga, y a partir de 1918, y entre 1918 y 1923 el trabajo alrededor de este poema Covadonga es intensísimo, hasta el punto de que llega a pedir permiso a la Orden de los Oblatos para que lo dejen terminar, porque no consigue desenvolver el trabajo y quiere dar remate a esa obra. En 1993, revisando los papeles que las familias de Cadaveo punxeron a la mi disposición, tuve oportunidad de ver una segunda redacción del poema terminada, fechada en aviento de 1925 en el propio santuario de Covadonga, ¿no? Y un largo poema organizado en 7 libros de 2 partes cada un por cada una de las 7 edades rexes, que se corresponden a la vez con los 7 siglos de Reconquista. Y un material organizado según el valor mágico de algunos números, y el 7 y el de mayor carácter simbólico. Foi moi común este tipo de organización na literatura religiosa, sobremanera na época medieval. Cuando está dando remate al poema A Covadonga, publica en 1924 Un lirio del valle, o sea, la
Vida de Sor María Teresa Eguilegor. Un libro seguramente escrito a finales de 1918. A mi xuicio é unha obra menor, en prosa, con algún poema, que é un exercicio de ensalzamiento piadoso dunha novicia vasca, María Teresa Eguilegor, muerta cuando tenía 19 años. Realmente, casi podríamos decir que é tamén un exercicio poético en prosa, porque la vida de la novicia, vida tan sencilla y sin complicaciones como la de una rosa, dice el prologuista, Francisco Rodríguez Marín, creo que non daba pa mucho más. Como digo, lleva un prólogo amistoso de Francisco Rodríguez Marín, pa quien Fernán Coronas recollía cantares y otras cuestiones de etnografía, cantares populares per Asturias. En el repaso que pude facer de la vida de la obra de Fernán Coronas en aquellos años, tuve oportunidad de revisar abundantísima poesía inédita en castellano. Non hai na creación poética de Fernán Coronas unha gran evolución desde ese 1915, cuando publica los Cantares Floridos, hasta los años 20, cuando prácticamente deja de escribir de manera continuada poesía en castellano. Dende luego, Fernán Coronas danos una pista importante cuando fala del paralelismo, de ese interés por Becker al que él mismo se refiere, y yo entiendo que ahí hay una línea que viene del poeta alemán Heine y de la poesía popular, pero que arraiga en el siglo XIX en Antonio Trueba, Antón el de los Cantares, un poeta vasco que escribía en castellano y que de alguna manera es el padre de prácticamente todos estos autores que escriben después les lingües de les sos comunidades, ¿no? Por supuesto, es un autor importantísimo para la literatura vasca y un autor muy importante también para la catalana. Verdaguer no se entendería sin la aportación de Trueba, pero también lo oye, por ejemplo, para Rosalía de Castro y los poetas del renacimiento de la poesía gallega del siglo XIX. Trueba influye en Augusto Ferrán y Augusto Ferrán comparte publicaciones con Gustavo Adolfo Becker, ¿no? La poesía de Ferrán supuso en el seu momento una ruptura col tono declamatorio que hasta entonces representaba a Quintana. El de Ferrán y el de Becker también, y un registro mucho más cercano al lenguaje oral, la forma endelgaza y persigue un contenido intimista o francamente sentimental que se apoya en los valores de lo breve y suxerido. Esa línea, a que yo creo que se inserta clarísimamente Fernán Coronas, va a ser seguida más tarde por poetas tan importantes como Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez, y también la línea que siguen de algunos poetas de la generación del 27 española, sobre todo los que participen en algún momento de la su producción poética del neopopularismo, ¿no? En concreto, estoy pensando en Federico García Lorca y en Rafael Alberti. Como dije, son dos los recursos que utiliza esencialmente en toda su obra, tanto na obra en castellano como en asturiano, que son la correlación y el paralelismo. Fernán Coronas, como digo, en los años 20, da
un salto importante na súa produción poética, empezando a escribir en asturiano. E lo primeiro que fai, tenemos un testimonio en unha entrevista na prensa de la época, en el diario Región, el 19 de aviento de 1926, y poner en cuestión la tradición que hereda en asturiano. En qué momento de la evolución de la poesía, asturiana se sitúa Fernán Coronas, ¿no? Y lo que fai é prácticamente cargase de un plumazo toda esa tradición. Yo a los meus alumnos de la universidad solía presentallos este esquema que creo que explica bastante bien la evolución de la literatura asturiana desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y na proyección que hai na pared vese que hai unha línea que nace con Antón de Mari Reguera, que continúa con Francisco Bernaldo de Quirós, los dos autores del siglo XVII, que continúa con Joan Fernández Porley y la Ilustración, en particular Josefa de Xovellanos, en el siglo XVIII, y que tiene en Cabeda y Nava el so gran referente, ¿no? Un extraordinario poeta, el que publica también en 1839 la colección de poesías en dialecto asturiano, una obra fundamental, entre otras cosas porque recuelle esa tradición de los siglos XVII y XVIII, que de otra manera seguramente nos llegaría velada, pero también porque con ese libro pone el mapa de la literatura y de la lengua de Europa, la lengua asturiana, ¿no? A partir de Cabeda y Nava produce un fenómeno curioso que yo creo que non se dá en ninguna outra literatura, e é que les corrientes literarias divídense moi claramente en dos, que tienen además en dos contemporáneos de Cabeda y Nava los dos seguidores, Joan María Acebal per un lado y Teodoro Cuesta per otro, ¿no? Ahí pongo también otra columna a Enriqueta González Ruín, porque esta autora es la que, digamos, da empiezo para la literatura asturiana a la narrativa en asturiano en el siglo XIX, pero en este momento no nos interesa. Interésanos la parte poética que representen Acebal y Cuesta. Bien, la crítica que empieza ya en el siglo XIX y que tiene como uno de los principales validores a Clarín, Leopoldo Alas Clarín, va a ensalzar la poesía que representa Teodoro Cuesta, una poesía festiva que tiene como seguidor a Marcos del Torniello y que va a avanzar pel siglo XX alantre, pues con García Oliveros, con Anxelo, es decir, toda esa tradición de poesía festiva que conocemos. La que representa a Acebal, un autor clasicista que describe la naturaleza, y la menos difundida y aunque muy ponderada en el son momento, la verdad es que, por ejemplo, Joan María Acebal tarda 100 años en recoller en libro propio los sus poemas, ¿no? Bien, pues Fernán Coronas, cuando empieza a escribir en asturiano, dice con dureza, yo creo, que hemos de confesar, avergonzados, que salvo raros autores bables, como Cabeda y Acebal, la mayoría de los nuestros es preferible no leerlos. Seguramente esas palabras matizaríales con posterioridad. Sabemos que mantuvo una correspondencia, yo creo que podemos calificar de gozosa, con Pepín de Pría, que en el momento en el que pronuncia estas palabras todavía no publicara Nelly Flor, ni publicara tampoco La Fonte del Cai, los grandes poemas
de Pepín de Pría, ¿no? Pero bueno, vemos, yo creo que muy claramente cómo Fernán Coronas se inserta a sí mismo en esa tradición que parte de Caveda y que pasa por Joan María Acebal. La poesía que escribe en asturiano conocemos de algunos poemas de los años 10, pero son escasos, ¿no? Na década de los 20, como dije, miedra la producción en asturiano y muy poca la poesía que se publica en el so tiempo, mientras Fernán Coronas está vivo. Failo en revistas que podemos definir como marginales, en el sentido de que son muy localistas o lleguen, digamos, a un público muy limitado, ¿no? Esos docenes de poemas en asturiano publíquense na prensa valdesana y también en algunas publicaciones católicas. Vamos a tardar bastante tiempo en tener un libro con la poesía asturiana y en 1984 cuando se publica Rimas y Refranero con 224 poemas. El cambio de lingua supone un cambio cualitativo importante en la producción poética de Fernán Coronas, aunque realmente la manera de escribir yo creo que no cambia esencialmente, mantiense fiel a lo que conocíamos de la poesía en castellano, aunque por supuesto el lenguaje en el trabajo poético yeto y bueno, vemos como ese preciosismo lingüístico que tanto y prestaba Fernán Coronas ya en castellano, en asturiano, pues vuélvese todavía mucho más rico y desarrolla un gran trabajo léxico y sintáctico. Traigo aquí la cubierta de Rimas y Refranero, ¿no? Hacia 1983, en el mío afán de buscar el rastro de escritores en asturiano, antiguos, recientes, también actuales, diera con Carlos Rico Abello y el so precioso libro El bable y la medicina, publicado por Idea, donde la mayor parte de los ejemplos lingüísticos utilizaba poemas en asturiano de Fernán Coronas, ¿no? Púnxeme en contacto con él, que vivía ya en Madrid, y para mi sorpresa hundióme el famoso mecanoscrito que refugara a publicar en la década anterior el Instituto de Estudios Asturianos, al que ya fexo referencia la profesora Marta Pérez na súa ponencia deste mesmo ciclo, ¿no? Llegábamos a tiempo para publicar aquel libro y para celebrar con él el centenario del nacimiento de Fernán Coronas. Rimas y Refranero, porque recollía poemas y recollía también parte del refranero de Fernán Coronas, editólo la Consellería de Educación, Cultura y Deportes del Principado, con Manuel Fernández de la Cera, que nos acompaña como consellero y que escribió unas breves líneas como prólogo. El libro lleva también, estoy un poco anecdótico, pero bueno, préstame citarlo, lleva también unas palabras iniciales mías, a modo de entrada, que Rico Abello me pidió agradecido a las mías gestiones y desvelos para que el libro se publicara. Si no me confundo, son les primeres míes en asturiano que publico firmaes. En aquel momento tenía realmente 23 años y estaba empezando a verame al asturiano, ¿no? Atrévome en ellos a afirmar que con aquella obra al Padre Galo nada más podemos entevelo, adivinalo
y a preguntarme cómo lle posible que el estimable bulto que lle la súa obra se escaeciera de manera tal. El libro tiene un ordenamiento poético muy propio de la generación de Carlos Rico Abello, y una ordenación temática, va agrupando los poemas por temas, a gusto o según la intención que parece a Rico Abello que pueden tener esos poemas, pero realmente es un libro maravilloso porque nos pone en las manos la obra hasta entonces desconocida del padre Galo. A mí prestábame un poco para que se vea cómo era la poesía de Fernán Coronas, hacer una lectura del Cantar de Señaldá, el primer poema importante que escribe Fernán Coronas en asturiano, un poema de 1911, mucho antes de que diera ese salto a escribir da fecho en asturiano, ¿no? El poema dice así, ¿no? Güey Turín está todo lleno de bullicio, la ciudad está güey de fiesta, pero al prove desterrado parece triste como un truébano sin miel y sin abellas. Tô pensando nas iglesias asturianas y a nas casas del publín onde naciera, tô pensando sin parar naquechos hórrios que se adornan con las riestras. Volverei al dulce nío que quiero tanto, volverei a arrudiarme na súa iglesia. Ai, que dicha cada vez si volvo vete, Dios lo quera, Dios lo quera. El siguiente libro que recuelle la poesía de Fernán Coronas son la poesía asturiana y traducciones que edité yo en 1993 para la Semana de les Lletres de ese año, ¿no? Un libro que tiene una intención un poco distinta del libro de Carlos Rico Abello, aunque incorporo toda la producción poética que estaba publicada en el Rimas y Refranero de Rico Abello, y lo que faigo es intentar ordenar esa producción poética de manera cronológica, ¿no? Eso permítenos ver cómo evoluciona la escritura, incluso la ortografía del padre Galo, y creo que aparte de, bueno, enriquece en 170 y pico poemas más la poesía que publica Rico Abello, creo que ordenar al final las traducciones alemanes, la traducción que en aquel momento conocía del gallego, y también 5 poemas en traducción indirecta del japonés, creo que nos reveló un autor que en el libro de Rico Abello nos pasaba desapercibido y que era ese interés por la traducción casi profesional, ¿no? Yo quiero dedicar aquí una alcordanza muy especial a 2 personas. La primera, a Oliva Abello, que morría al inicio de este ciclo de conferencias. Esta mujer, devota de la cultura popular de Cadabeo y del padre Galo en particular, acollóme na súa casa de la calle Cervantes de Ubieu muchas xornaes del invierno de 1992 y 1993 para que pudiera traballar allí revisando el inmenso tesoro de les cases de Bernardo Méndez, Teresa Suárez Nieto y de la propia de Oliva, ¿no?, que pusieron a la mi disposición. Y la segunda, para Juan Fernández Pico, que supo transmitir valiosísima información sobre la ideología del padre Galo y sobre los últimos años, que me permitieron entender mejor a un personaje que de aquella se nos amuesaba fuera de contexto. Yo titulé esta conferencia como Fernán Coronas, un naturalismo poético asturiano, porque sinceramente creo
que Fernán Coronas tiene, por supuesto, na naturaleza unha das principales fontes de inspiración, pero tamén porque busca na súa obra unha representación de la verdadera realidad, tanto nel linguaxe como nel tema como nel ambiente, ¿no? Hai unha sincera reflexión sobre sí mesmo, pero tamén hai unha descripción de lo que observa, ¿no? Una reproducción exacta de la lengua de las personas y una fidelidad fotográfica en la descripción de los procesos psicológicos, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos decir que la poesía de Fernán Coronas representa un naturalismo poético asturiano, un poco en el sentido en el que algún teórico alemán explicaba en el siglo XIX, que seguramente con toda probabilidad Fernán Coronas conocía, cuando decía que el arte tiene la tendencia a ser de nuevo naturaleza. En ese 1993 digamos que hay un aumento de publicaciones importante alrededor del Padre Galo, como este Alcordanza del Padre Galo, Fernán Coronas, donde se recuellen profusamente ilustrados varios traballos sobre la poesía, les cartes, la música, muy distintos aspectos de la obra y de la figura del Padre Galo. Quizás de ese texto, de ese libro que publico yo, una parte francamente importante fue la poesía que podemos llamar sobre Asturias, sobre la lingua, sobre el reino asturiano, ¿no? Y quiero compartir con vosotros este poema que está publicado en ese libro y que se titula A la espada xaciente de Don Playo, Navamia sobre el sepulcro baleiro, ¿no? Dice este poema: Abondo durmieste nas 12 centurias, espada del príncipe primeiro de Asturias, espada de playo, de siesta. Y afire y atalla la malla de fierro que Asturias cautivan nun chóbrigo encierro que tienen baixada la tiesta. De siesta, espadona, lo mesmo que llaras, naquel alboriare de dóminas claras, sul cielo roxao de reboles, y Asturias de nuevo por ti defendida, recobren un verbo la chingua esqueicida, y anicie outra erada de soles. A partir de entós, son muchas les publicaciones, voy a hacer un somero repaso por los principales fitos de la producción que se ocupa de Fernán Coronas. La historia de la literatura asturiana, dediqueni un capítulo importante a la poesía de Fernán Coronas, escrito por el profesor Miguel Ramos Corrada, que ya no está entre nosotros, y donde define esta poesía como claramente modernista, de un modernismo, Ramos Corrada, espiritual, porque en ella xúnense las dos tendencias más características de este movimiento: la tendencia de volver a la naturaleza y la tendencia mística. Otra nota típicamente modernista y la señaldad. Después, bueno, aquí comparto un poema, no lo voy a leer en este caso. Y es verdad que Fernán Coronas está muy apegado a lo local, a cada veo, pero en realidad, si uno va leyendo la su poesía, vemos que fai poemas prácticamente a cualquier sitio del mundo en el que tuvo, ¿no? Todos les ciudades, les cultures, ya vimos el poema firmado en Turín,
pero él, que organizaba el inmenso material que iba produciendo en libros, sabemos, por exemplo, que tenía previsto facer un libro de lo que él llamaba el ciclo de Sevilla, el ciclo de Córdoba, el ciclo de Názara, pero también de cualquier parte de Asturias, de Madrid, en fin, un poco donde quiera que tuviera. Y este poema, por ejemplo, pues está dedicado al río Nalón, ¿no? Y un poema que no está en el libro de Enrico Abello ni en el mío, pero bueno, non vamos pararnos por non allargar esto más de la cuenta, ¿no? Quiero traer aquí el homenaje a José María Martínez Cachero, el tomo 2, que se publica en el año 2000, y donde María Teresa Cristina García Álvarez, que también nos acompaña en esta conferencia, publica un artículo del mayor interés, algunas poesías de guerra del padre galo Fernán Coronas, ¿no? Y es muy interesante este traballo, porque revélanos un momento de la producción poética y también de la vida de Fernán Coronas que nos pasara desapercibido. Yo, en todos los trabajos que tuve oportunidad de revisar en los años 90, non encontré ninguna poesía de guerra. Es decir, Fernán Coronas dedica una parte de la su producción poética a ensalzar el bando franquista, y María Teresa Cristina la que nos recupera en esta publicación del año 2000 de algunos de esos poemas, ¿no? El único testimonio que yo conocía sobre esta militancia de Fernán Coronas son las palabras que dedica Alfonso Camín na Antología Poética de Teodoro Cuesta, publicada en México en 1940, ¿no? Dice: por cierto, que no olvidaré fácilmente la última vez que he visto al padre Coronas. Estaba yo preso en Luarca durante la Guerra Civil en el invierno de 1936, sin saber el motivo de mi prisión ni por qué se me iba a fusilar con aquellos grupos de infelices que hoy no son más que polvo, recuerdo y llanto en el altar de sangre de la patria. Le dijeron al hombre que yo estaba preso al pasar junto a la cárcel. Y el padre Coronas apartó la vista de la reja, apretó el paso, recogió más que aprisa el manteo y fuese, más interesado en el casco de Marte que en las preseas de Apolo. Unos años más tarde dedicamos en 2015 un ciclo de conferencias, también en el Real Instituto de Estudios Asturianos, a los estudios filológicos asturianos, GUEI, donde yo di una conferencia, Trescalar la penumbra de lo extranjero, la traducción en Fernán Coronas y textos nuevos, ¿no? Exponencias más de tipo lingüístico o literario de Xulio Viejo, Ramón de Andrés y Xoán Busto, digamos que vieron ser rematadas por la mi aportación a la traducción en Fernán Coronas, con bastantes textos inéditos hasta ese momento. Bueno, voy dando ya remate a esta conferencia. Comparto esta fotografía muy conocida de Fernán Coronas, sacada en Agarita, donde está la capilla de la Regalina. Y sí me prestaba a terminar destacando dos cosas. El esfuerzo que está dando los frutos y que permiten volver a poner, no sé si de moda, pero por lo menos en el punto de mira de los estudios de diverso tipo, la obra, el legado de Fernán Coronas, ¿no? Yo creo que forma parte de ese volver los huellos a Fernán Coronas,
el depósito que la Consellería de Cultura fizo na Caixa de les Lletres del Instituto Cervantes de varias de les traducciones de Fernán Coronas a diverses llinguas, ¿no? De algo que se fizo a finales de 2021 y que permitió a Fernán Coronas, pero también a la literatura asturiana, figurar en esa caja de las letras del Cervantes per primer vez. Después también la puesta en marcha de la Casina de la Traducción alrededor de la casa natal en Cadabeu del padre Galo, y que a finales de 1921 consiguió celebrar el primer simposio sobre traducción al asturiano, ¿no? La publicación de las papeletas lexicográficas del padre Galo, Paul Ridea, a cargo de Ramón de Andrés, de Marta Pérez y de la propia María Cristina, creo que nos permiten conocer ese trabajo lexicográfico de primer orden del padre Galo, que yo creo que todavía va a permitirnos conocer, digamos, muchas más maravillas, porque todavía non recuelle todos los papeletes lexicográficos que se conocen de Fernán Coronas. Y por último, el proyecto Fernán Coronas, una feliz confluencia de la Consellería de Cultura, de la Fundación Valdés Salas y de la Universidad de Oviedo, en la que ahora también participa el Real Instituto de Estudios Asturianos, que tiene por objetivo la unificación, digitalización y puesta en red del archivo, del legado del padre Galo, ¿no? Yo creo que esa inmensa obra que a lo largo de los pocos años de vida, porque hay una persona que muere con 55 años, va a permitirnos este proyecto Fernán Coronas tener al alcance de quien quiera investigar, de quien quiera conocer los trabajos que fexo, pues en red, en formato digital, va a poder tener todos esos materiales que ahora son, la verdad, de difícil consulta. Ese trabajo del proyecto Fernán Coronas va a permitirnos conocer muchos poemas inéditos en asturiano, sobre todo de los años 30, que el gran vacío que hay en el conocimiento del trabajo poético de Fernán Coronas, ¿no? Sí voy a compartir este texto, un poema que se titula Un gran arume esturieso y que forma parte de los trabajos del proyecto Fernán Coronas, y que debo a la amabilidad de Adrián Martínez, que me lo proporcionara, ¿no? Y un poema que además está fechado en 1935 y que se puede poner en relación, entiendo yo, con la poesía japonesa que traduz, ¿no? Dice el poema: tan en flor los abugos xunta al corriente, y a la nieve convidan bien guapamente. Tan en flor los abugos na vera al rigo, y a la nieve ne brindan sitio palmigo. Xunta al río rigodoso los 1000 beneitos, flor de faloupa ensiñan tan satisfeitos. Xunta al río rigodoso, con gran nietore, los beneitos amuesan nieves de flore. Bueno, con esto podía dar por terminada, la verdad, la conferencia, ¿no? Pero sí quiero traer un poco más acá la figura de Fernán Coronas y traer dos ejemplos de cómo descubrir la literatura de Fernán Coronas, de cómo descubrir la poesía de Fernán Coronas. Fue un acontecimiento para la literatura asturiana y sobre todo para los que en 1900
1984, cuando se publica el libro de Carlos Rico Abello, estábamos empezando a dar los primeros pasos escribiendo en asturiano, ¿no? Traigo entonces, casi non se ve, pero esto é un manuscrito mío que encontré hai pouco de los papeles que guardo en casa, de un poema que se titula Fernán Coronas y que en teoría estaría escrito a los 50 años de la muerte de Fernán Coronas, ¿no? Por lo tanto, en xinero de 1989. El poema dice: porque sabes lo poco que me presta celebrar los años que pasaron, non me importa nestos mesmes palabres poner que hai güey domingo de xinero 50 años que entívolo la muerte. Imagino que el tiempo arde en el llar, da cuando vuelve y tráenos como agora unos versos. Pasina paso crucies pela nuesa historia pa contra casa, pa ver como el borrallo de la fala enta arde mi llapa dica los luceros. Propiamente, como señaló el mío amigo José Luis Caramés en un traballo que dedicó a la mi poesía, 50 años y un día, porque el padre Galo morrió el sábado 28 de xinero de 1939 y no el domingo, como yo apunto en el propio poema, ¿no? Lo siguiente que me prestaba a compartir es ese maravilloso río de la poesía, ese maravilloso río de la literatura, ¿no? Un río que pasa por Heine, el poeta alemán, que traduce Fernán Coronas al asturiano, que pasa por el propio Fernán Coronas, na súa producción poética propia, y que termina con Pablo Antón Marín Estrada, el poeta contemporáneo nuestro. Voy a dar lectura, entonces, en primer lugar, a este poema de Heine, na versión asturiana que fai Fernán Coronas, ¿no? Carpinteiro Martechón. Pon sobre el peito mieu la tu manina. Huyes que tal neste cuartín machucan? Nel vive un carpinteiro ruin e malo que estás carpintexando nunha urna. Da golpes el martiecho a todas horas. Ya fai xa moito que me embacha el sueño. Ai, si eu me pudiera cho dormire. Abáchate, maestro carpinteiro. Ai, si al fin eu chograse dormeceme. Si al cabo eu pudiese dormeceme. Ai, báchate, maestro carpinteiro. Y evidente, la influencia de este poema de Heine, en el que se titula Incla Interior, de Fernán Coronas, que lle, non voy negalo, un de los míos favoritos, ¿no? Incla Interior. Escuréceme outra tarde desta mi vidina breve. Tou solín na mi solana cola chuz del sol que muere, ascuitando que aquí en dientro no meu peito sonan golpes. Diz que son las martechadas dun martiecho persistente que martiecha e esmartiecha ya de día ya de noite, sin parar ta clavoñando la gadaña de la muerte. De vez en cuando tenemos, los que tenemos amigos poetas, tenemos la fortuna de que nos regalen piezas que tenemos la mayor estima, y eso es lo que fexo Pablo Antón Marín Estrada en mayo de 1993, regalándome este poema que se titula también Fernán Coronas, y que pone ahí en la parte de arriba Pantón García, que nos devolvió al padre Galo. El poema dice lo siguiente: un home mira tapecer dende la casa de los suyos, y é lo único que queda del so sangre, esa casa con baranda y la panera onde al cuando resguarda del mundo. Enfrente los suaves colores de la patria querida, los roxos toxos, la vieja carril,
los montes pardos, la campera que ya non será máis a ver florida. Tú si trema de dolor, retírase, de noche escribe, escurece noutra tarde desta mi divina breve. Como vemos, la poesía que se continúa a sí misma. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Antón García por este bello recorrido por la obra de Fernán Coronas, por la cronología de su poesía, por este río de la poesía de Fernán Coronas, como él decía hace un momento. También por esta cronología de su propio acercamiento a la poesía de Fernán Coronas. Y todas esas interesantes conexiones que yo desconocía de Fernán Coronas con otras fuentes literarias y poéticas. Muchísimas gracias nuevamente y les cedo el turno de intervención por si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta relativa a esta conferencia. Sí. Ramón Rodríguez. Por lo que toca al Ridea, que yo me siento muy orgulloso de haber hecho este ciclo de conferencias, de haber publicado el libro. Quiero ratificar mi gratitud a Cristina García, mi querida amiga y profesora. Y bueno, felicitarme también de lo que se está haciendo ahora con la Fundación Valdés Salas. Y por mi parte descubrir que esta es una gran figura de la que tengo que confesar. Probablemente no me favorezca nada esta confesión, pero tengo que confesar que me era una persona muy desconocida y acabo de leer aquí, de oír algunos versos realmente maravillosos, ¿no? Y nada, pues esto confirma que esta institución nuestra, que se ocupa de todo lo que interesa realmente a la cultura asturiana, y esta es la demostración palpable de que estamos prestando nuestra atención, yo creo que de una manera muy digna, a lo que representa el Padre Galo. Nada más que eso. Pues muchísimas gracias, Ramón. Comparto plenamente estas palabras. Además, yo creo que a mí prestan especialmente esta atención que dedica el Ridea, que tenía una deuda con Fernán Coronas, ¿no? Una deuda histórica, pues que se esté pagando, digamos, de esta manera, recibiendo estos depósitos generosos de donaciones con los papeletes del fraile, y también poniéndolos a disposición de los investigadores y de todo el mundo que pueda tener interés. Yo no deseo otra cosa más que la figura, la obra se estudie, se conozca, se divulga, porque creo que tiene valor ella en sí misma. Se me había olvidado decir no solamente el donativo importantísimo de Cristina García, sino los otros que ya se recibieron hace años, y que recientemente el de Oliva Bello se recibió hace prácticamente menos de un mes todavía, ¿no? O sea que también es un motivo de orgullo para el Ridea reunir aquí quizá la parte mayoritaria de la producción del Padre Galo, y bueno, confiando en que lo que anda por ahí todavía pueda algún día reunirse y formar un conjunto documental importantísimo. Yo también espero que esto, pues que ya empezó hace los estudios sobre la figura del Padre Galo, que ya empezaron hace años, y que ahora, pues se están de alguna manera poniendo en valor, pues que esto siga hacia adelante. Hay investigaciones que se están haciendo, una es la de Adrián Martínez, pero hay otros también, ya lo dije el primer día que intervine, trabajos fin de grado. Espero que, el Padre Galo, hay mucho que hacer sobre el Padre Galo, toda esa documentación que tenemos manuscrita ofrece muchísima información lingüística y también literaria, y yo espero que que de alguna manera adquiera y se le dé el justo valor que merece.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la parte de Cadavedo que nos ha acompañado desde el primer día con su presencia y nada, pues gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Me encantó la conferencia.